Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en este video les vamos a mostrar cómo hacer con una máquina muy sencilla estos lindos adornos de hierro que son muy caros para los herreros y bueno, con una máquina que vi en un portal de internet y la mejoré o traté de hacer mi versión. Como siempre les dejo el paso a paso, traté de hacerlo lo más simple posible y con materiales que puedas conseguir todos, así la podemos copiar y cada uno en su taller puede tener una. Espero que les sirva amigos, miren todo el video.
Bueno amigos, como ahí vieron estuve haciendo el cuadrante. No me fijé en prolijidad ni nada, sino que hacerlo fuerte, que resista. Son de 2 manijas de hierro 16. Esto es lo que va a girar en el eje para retorcer los cuadrados. Acá lo hice con un cañito de 12x12. Si pueden conseguir el de 10x10 que va más justo, mejor. Y si no, lo pueden hacer macizo con una calada, con hacerlo un chavetero, queda mucho más prolijo. Yo estoy haciendo rápido y sin mucha prolijidad para dar cómo funciona la máquina, si funciona bien, y después la haremos más prolija. Y también para hierro de 1/4, porque acá estamos haciendo para hierro de 5/16. Ahora armamos la máquina, probamos cómo dobla y bueno, y ya ven, después prolijamos un poco, pintamos y ya vemos si funciona perfecto para armar las piñas de hierro, que son muy caras y bueno, se pueden ahorrar mucho con esta sencilla máquina. Bueno, ahí tenemos amurada la maquinita en la morsa. Cortamos de 20 centímetros los hierros que vamos a querer retorcer. Colocamos ahí. Después colocamos la manija acá. Ahí. Y ahora vamos a empezar a retorcer. Vamos a retorcer ahí, tengo que marcar las vueltas que queremos darle. Vamos con la mano. Ahí está. Marcamos siempre donde. Tocamos ahí. Tocamos acá. Este se apretó un poco. Ahí tenemos. Hacemos el mismo procedimiento y después tenemos que armarlas. Bueno gente, ahora lo único que queda es armarlas. Quedan así. Con otra que tenemos de muestra la vamos a ir armando. Y listo, ya tienen el sistema para doblar. En este caso lo hice, repito, lo hice con 5/8, pero lo ideal es de 1/4, o sea 6 milímetros. Y bueno, por ahí corregir un poquito, se puede ir golpeando y corrigiendo un poco la máquina. Bueno amigos, ahí vieron como con esta sencilla máquina pueden hacer ese tipo de piñas o adornos. Este quedó un poquito más doblado, este le faltó un poquito más de vueltas, el que quedó más cerrado. Pero al principio funciona perfecto, así que bueno, espero que les sirva a todos los herreros. Como siempre digo, es para compartir el conocimiento. Y bueno, la pueden mejorar, ahora la vamos a pintar, seguramente la vamos a prolijar, pero yo lo que quería era mostrarles cómo funciona, hacerla lo más rápido y práctica posible para que la puedan copiar y también utilizar en sus talleres, porque son muy caros estos adornos. Así que bueno gente, espero les guste, nos vemos.